Saber que se aproxima nuevamente el año lectivo, hay bastante perspectiva. En el caso, se vienen los niños que ya están con la ilusión de empezar clases, los padres también, los maestros sin lugar a duda. Recuerdo en mis tiempos, era una alegría, una emoción de volver a ver a nuestros maestros queridos y estar con ellos, porque en cierta manera nos disciplinaban hasta cierto punto de que a veces los papás en casa no lo podían hacer. Pero tomando en consideración que hoy por hoy se ha levantado una campaña incluso y se han dado casos de que maestros, docentes han tenido ya un proceso sumario administrativo, diríamos así, si es que estoy mal me ayudan, en el tema de acoso sexual o violencia sexual física o psicológica. Y por eso hemos invitado hoy en nuestro segmento a lo legal, como siempre, a nuestra abogada Gabriela Erazo, quien hablará y nos comentará, nos guiará en la parte legal. Y también hemos invitado hoy a la profesora Loida Jordán. Ella conversará también desde el punto de vista de los maestros y estaremos en este diálogo. Si usted quiere opinar, si usted quiere comentar, hágalo, está abierta la palestra. Recuerde, solamente tiene que poner o escribir la pregunta, compartir el video y listo, ¿no? Así que yo les doy la bienvenida, estoy muy privilegiada en tenerlas aquí conmigo. Gaby, buenas noches, qué gusto tenerte. Loida también. ¿Cómo están? Gaby. Hola, ¿qué tal, Juanito? Profe, un gusto compartir esta noche de lunes con ustedes. Muy bien, gracias, aquí en un programa más y compartiendo el programa con nuestra querida profesora. Tenerla con nosotros también. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todas las personas que tienen el gusto de este momento se está realizando, y permítanme felicitar y saludar a una exalumna mía. Exalumna mía, a la verdad, mire, esa es la satisfacción uno como maestra, el esfuerzo de ella, el esfuerzo de sus padres y un profesional más de nuestra provincia. Un gusto, Gaby, no es la primera vez que estamos en esta ocasión. Así ya es. Dirigiéndonos, pero y de igual manera a ti, Keta, por invitar y dar a conocer lo que está pasando a nivel educativo, lo que pasó y lo que se está realizando durante nuestra provincia misma. Ahora, ya entrando en materia, tener en cuenta como padres, yo lo decía hace un momento, el saber hasta qué punto está catalogado como una violencia física o psicológica y sexual, que es lo que estamos hablando en el programa. ¿Cómo poder nosotros como padres de familia, Loida, sí, en nuestros tiempos, siempre los profesores nos han motivado de esa manera, nos han dado una palmada, de pronto un abrazo? Yo recuerdo que decían, mi hija, palabras como esas, ¿no? Pero hoy por hoy ya eso ya está prohibido. Si alguien te dice algo como profesor, eso ya está tomado a mal, diría yo así. Creo que en extremo, no estoy ni a favor ni en contra, pero creo que son extremos que se está llevando últimamente, Loida. Bueno, nosotros como maestros y como docentes que tenemos nuestra función de formar, orientar a nuestros estudiantes, sean niños o ya jóvenes mismos, durante la modificación de la ley de educación, hubo esto, lo que se da a un abanico, puede ser en lo negativo, más no en lo positivo en ciertas cosas. Nosotros como maestros teníamos esa autoridad de poder guiar a nuestros estudiantes. Es bien cierto que dice que la educación primero se forma en casa. Eso es lo que se debe realizar. Pero nosotros que compartimos con nuestros estudiantes, mire, son desde las 6 horas, 7 horas, y muchas veces vemos cómo es el comportamiento de ellos, y sí ha habido ocasión que muchos estudiantes sí se le puede un poco direccionar a hacer lo correcto que es, pero con esta modificación que hubo, el cambio de la ley, para los maestros ha sido el cruzar, como ponernos unas esposas en las manos, no poder hacer nada. ¿Y cuál es la modificación? Y la modificación es, nosotros hoy día totalmente estamos prohibidos
para nosotros es algo, ya no con esa que nosotros vamos a nuestros estudiantes, que poderles darles una palmada, decir vamos, usted sí puede, o decir unas palabras de afectividad, es lo propio, pero totalmente hoy día se tergiversa esos términos y generalmente nosotros hoy día no se puede realizar. Para nosotros que trabajamos con niños nos cohíben totalmente, y el acoso también de esto que se ha dado es que durante toda esta temporada el gobierno dio esa carta abierta a que todo profesional puede ser docente. Es decir, el profesional no tuvo ese adiestramiento que por lo general ustedes recibieron en un instituto pedagógico, en algún lugar donde que se especializaron como maestros, ¿no? Simplemente tienen que tener un título de profesional y nada más, pero no tener pedagogía, cosas como esas que se les enseñan normalmente. Es algo que nosotros como Unión Nacional de Educadores siempre hemos manifestado y seguiremos manifestando que fue un error, con el respeto de que toda profesión es digna, cada uno nos preparamos para cierto aspecto, pero al nosotros escoger una profesión, el ser maestros, el ser profesores, en especializarnos en cierta asignatura, es algo que nos formamos, pero no más bien en cambio otros profesores, quiero ser maestros, dieron las pruebas y bueno, pase, y fueron docentes. Creo que entonces ahí se viene dando, profe, el tema de que quizás como no tienen ese direccionamiento, ese trato o haber aprendido eso, quizás de ahí nace. Y en la mayor parte del país se dio estos acosos y estos abusos sexuales por personas que no son maestros mismos, porque no se especializaron en lo que es la didáctica, lo que es la pedagogía. Y algo que también nosotros en la actualidad, en nuestros jóvenes, aquí, mire, es muy diferente. El Código de la Niñez y Adolescencia es algo que les ampara muchísimo, y hoy día nosotros como maestros no podemos expresar o direccionarles a los estudiantes, y eso es algo quizás un retroceso para nuestro país en educación. Ahora, Gaby, en esta parte, ¿hasta qué punto podríamos nosotros entender en la parte legal de ser tomado como acoso, tomando en cuenta que la ley también tipifica algo, ¿no?, en este tema? Mira, Keta, este es un tema para mí muy, muy delicado y de mucha controversia. Yo quisiera empezar esta ponencia explicando y, mejor dicho, informando a la ciudadanía que desde el 2008 hasta el 2017 el Ministerio de Educación contabilizó 919 denuncias por violencia sexual en espacios educativos. Es decir, 919 denuncias es un número muy alto, y solo en el 2018 más de 200 casos se han registrado a nivel nacional. Con esto, ahora sí respondo a tu pregunta. Mira, hay algunos tipos de violencias, como ya hemos dicho en programas anteriores: violencia psicológica, violencia física, acoso o abuso sexual y el tema de la violación. Como decía bien mi querida profesora, a la que igual le estimo mucho, y yo estoy de acuerdo en eso del jalón de orejas, de un gritoncito, porque eso nos forja el carácter, ¿no? Y eso nos ayuda. Y no solo somos profesionales por nuestra fortaleza y por la fortaleza de nuestros padres, sino por la educación que nos brindan nuestros docentes. Entonces es muy importante eso de no toparle al estudiante. Yo no comparto personalmente. Hay que ser un poco rígidos, porque es una etapa de la vida donde que necesitamos disciplina, para que posterior a eso podamos enmendar nuestra vida. Bueno, el COIP establece todas estas conductas: violencia física, violencia psicológica, decirle tonto a un alumno, o decirle bruto, o decirle tú no puedes, está considerado como violencia psicológica. Claro que sí, es violencia psicológica. El abuso sexual o el acoso es todo acto de naturaleza sexual, pero sin que exista penetración. Es cuando le topa alguna parte íntima, o cuando le dice palabras que no debería decirle el maestro al alumno, y la violación es la penetración que puede existir del miembro viril hacia cualquier parte del cuerpo de un alumno, en general, hombre o mujer. Entonces, estos temas son muy delicados, porque yo considero que existen casos en que sí, efectivamente se dieron casos de violencia física, violencia sexual,
pero también hay casos donde que a lo mejor los padres de familia a veces protegemos mucho a sus hijos y simplemente yo las califico como a veces injusticias, ¿no? Tendríamos que analizar cada proceso, pero como la profe está aquí, yo pienso que ella está representando a todo el gremio de los docentes de Pastaza, y también ella de alguna manera expresa su frustración en este aspecto, porque las exageraciones, como tú dices, no son buenas. Qué interesante. En la parte penal, Gaby, en estos tipos de abuso o de acoso o de violencia que estamos hablando, ¿tiene una penalidad? ¿Tiene alguna sentencia? Solo el abuso puedes llegar a ser condenado de 5 a 7 años. Violación de 25 años. Entonces la situación es grave, ¿no? Aparte de que se termina totalmente la carrera como docente, no puede volver a ejercer ningún cargo de este tipo de poder llegar a ser maestro ni tener acceso a niños, a adolescentes. Ahora, entonces, ¿hasta qué punto, entonces, Loida, ustedes están permitidos se viene ya el año lectivo, está a las puertas, ¿no? Tú como pues estás al frente de lo que es la docencia acá en Pastaza, lamentablemente el distrito que está acá dentro de nuestra provincia no está fuera de este asunto, ¿no? Ya hay algunos profesores, docentes que han sido, tienen ya este inicio de un sumario, de un proceso. ¿Qué opinas tú como maestra? Porque he hablado con algunos maestros y realmente están preocupados, dolidos, hasta en cierto punto no están de acuerdo porque son exageraciones de muchos de los casos. Bueno, antes de continuar lo que tú manifiestas, Keta, yo creo algo aquí, el papel muy importante del departamento del DECE. Como en el reglamento manifiesta, debe ser llenado o debe ocupar los cargos. Esa es una de las reformas de bajo un concurso de merecimientos. Pero sin embargo, y no solo el departamento del DECE, sino que de las autoridades, que de igual manera nosotros siempre venimos manifestando de que se debe dar ya el cambio, que se llame a concursos de merecimientos a las autoridades que van a ser de los establecimientos, y aquel compañero que rinde el concurso tiene todo el derecho de estar como autoridad. Y aquí las compañeras, importante. En muchos casos de las instituciones educativas, el DECE viene a venir a ser los enemigos de los maestros. Entonces quizás viene una división entre la ¿por qué? Porque ellos tienen las directrices que cualquier cosita que ellos miren o algo, ellos de enseguida hacen el protocolo. Hay un protocolo que ellos llenan. El protocolo, ellos tienen unos pasos. Entonces que ellos solo escuchan a los niños o a los estudiantes y no tienen por qué razón escuchar a los docentes. Y en la parte legal es así, o sea, porque yo recuerdo que en los programas que hemos hablado se escucha a ambas partes, ¿no? Pero en este el derecho a la defensa, tan fundamental y constitucional, que va más allá de cualquier protocolo o de cualquier reglamento. El derecho a la defensa es fundamental. Entonces, para aclarar un poco a la ciudadanía que nos está observando y escuchando, esto del DECE es aquella orientadora o aquel orientador que generalmente es un psicólogo, que realiza un informe, levanta un informe en general sobre el docente, alguna situación en particular, y con eso se inicia el proceso administrativo, el sumario administrativo en la coordinación zonal, ¿no? Me imagino. Distrito y en el la distrito. Zonal. Pero esto arranca entonces porque un estudiante se acercó a este departamento a puede ser de oficio o puede ser por queja, porque de oficio observa algo. Así es, puede ser por las dos formas, o sea que no es que especialmente tiene que irse. En un caso que si es que alguien le conversa a la compañera del DECE que eso está pasando y ella va, dialoga con el estudiante, entonces lo que nosotros como maestros en esta situación también, nosotros, aquel maestro que quizás que ha habido una violación y es responsable, nosotros como docentes no estamos como queriéndole tapar, o sea, aquel compañero maestro que ha infringido en ese asunto, tiene que ser, sí, porque eso no está correcto. No quiere decir que no pasa. Hay casos que en el Ecuador que sí se han verificado, sí se han comprobado.
Pero nosotros como maestros y como UNED lo que nosotros manifestamos es que se dé el proceso respectivo al sumario, a la denuncia que se da, porque siempre dice que se da por órgano regular. Pero sin embargo, explícanos un poquito, Gaby, en el tema de cuál sería el proceso entonces. Mira, más que el proceso, yo lo llamaría el debido proceso, que es lo que garantiza la Constitución. Lo que yo le escucho a la profe a mí me asusta, porque te juro, porque es muy muy injusto. Deberían los profesores también tener su espacio a defenderse, obviamente en caso de encontrarse responsabilidad, como deberían responder ante esa responsabilidad. Nadie les está intentando tapar esa responsabilidad, pero ¿para qué? Para nosotros llegar a esa responsabilidad tiene que haber el debido proceso, pruebas de cargo, pruebas de descargo, y según eso emitir un informe debidamente motivado, donde que se haya escuchado a las dos partes y decir efectivamente el profesor ha sido culpable. Este es un caso muy especial, porque incluso yo como abogada analizo hasta qué punto un trámite administrativo puede mirar o analizar la responsabilidad en temas de violencia sexual, cuando dentro de las personas que emiten estos informes para destitución de profesores o para suspensión de los cargos no son ni médicos, no son psicólogos, y habrá a lo mejor un abogado en todo el grupo. Entonces, ¿qué tanto nosotros podemos tener una resolución bien fundamentada donde que se responsabilice o no al profesor del acto sexual que le están imputando? Entonces, aquí también deberíamos preguntarnos, ¿esto es parte del debido proceso? Porque nosotros tenemos el derecho a que se nos juzgue por medio de un juez competente, que se supone que conoce. Mira, dentro de un juicio penal por este tipo de naturaleza sexual existen peritajes realizados por personas que son especializadas en la rama, psicólogos, trabajadoras sexuales, médicos de fiscalía, donde que dicen efectivamente hubo desgarro, no hubo, de cuánto tiempo es. ¿Cómo esto se puede desarrollar dentro de un trámite administrativo? Y esto se da, Loida, dentro de ustedes, todo lo que nos dice, nos comentan el tema ya del proceso. ¿Se ha dado esto? Bueno, lo que hay casos en nuestra provincia, sí hay casos de acoso a los estudiantes, acoso sexual. Aquellos compañeros que se han acercado a la UNE y hemos manifestado que como si ha seguido el debido proceso que es. Entonces, lo que ellos han manifestado es que muchas veces no es correcto lo que ellos están realizando en el Distrito de Educación. Algo como nosotros hemos manifestado es que irse a los extremos, muy malo, ¿verdad? Irse a los extremos. Es verdad que anteriormente se decía, y el dicho era que la letra con sangre entra. Pero hoy, desde casa, los niños y los señores estudiantes, señoritas, ellos ya vienen ya con esa idea que si es que un maestro quizás, mire, trata de poner un poquito y es una denuncia. Le hace y así es que ahí los maestros nos ponemos algo que absurdo, porque nosotros muchas veces queremos orientar a los estudiantes, ayudar. Qué mal que hizo el gobierno en dar la opción que en los establecimientos, no en los establecimientos, sino que adquieran ciertos gramos de cocaína. Hoy en los establecimientos, en la tabla de consumo, en los establecimientos educativos es un problema tremendo para todos los maestros, porque estamos incluidos, hay personas, compañeros que sí están de autoridad, bajo ellos viene esa tremenda responsabilidad, pero nosotros también que somos parte de esa institución, vemos que el ingerir eso y que los estudiantes vengan y nos digan frontalmente que ellos tienen esa... Está autorizado. Esa autorización. Y conocen más que nadie sus derechos. Sí, que no le pueden decir absolutamente nada porque ellos están todavía bajo la ley, que no están violando nada.
Mire eso, o sea, como digan, eso que nos digan a nosotros y nosotros nos quedamos. ¿En qué mundo estamos? Ahora, en el hecho ya del proceso, ¿has tenido tú, por ejemplo, de las personas que están dentro de este, valga la redundancia, proceso de sumario, ya conformes con lo que se les está llevando ya? ¿O, Gaby, legalmente está bien, está mal? ¿Cómo es el asunto? Ahí vamos orientando. Yo quisiera que de igual manera, para tener entendimiento de todas las personas que nos escuchan, usted, profe, que está más al tanto, ¿cuál es el grupo de funcionarios que son los que emiten las resoluciones donde que se dice que hay responsabilidad o no hay responsabilidad? ¿Quiénes integran? Existe una comisión, lamentablemente, con la reforma de la educación. Nosotros anterior teníamos un representante de los docentes. En la actualidad no tenemos un representante de los docentes. Está integrado por el director distrital, jurídico, tenemos por una persona que forma parte de talento humano y una persona que también coge como secretaría, algo así. Entonces, los maestros no tenemos un representante, y eso no quiere decir que nos socape, sino que pueda dar a conocer cómo los maestros, desde qué punto él pueda defendernos a nosotros. Por eso nosotros totalmente en el distrito estamos desamparados, porque nosotros no tenemos un representante. Mira qué tal, es tan interesante lo que nos dice, porque dentro de la comisión dice que está un representante de talento humano. Supongamos que sea una persona que haya estudiado talento humano. Tendrá nociones de lo que es psicología. Claro. Psicología. Podrá tener nociones, pero no estamos hablando de una psicóloga en sí, en temas de educación. Al representante a una secretaria o un secretario, que es la persona que redacta, no hace mayor labor. También dicen el director distrital. ¿Quién ocupa esos cargos? Esos cargos son políticos, no necesariamente son personas que tienen preparación. No digo que no están preparados, cuidado con ello, sino que no tienen preparación para tomar decisiones en estos temas. Y también el jurídico, yo soy abogada. Yo no puedo decir cuándo un menor ha sido maltratado psicológicamente, maltratado físicamente, o ha sufrido abuso sexual, porque yo no estudié para eso. El abogado debería ver que esté bien el debido proceso, pero ¿y ahora quién evalúa? ¿Quién realmente hace una evaluación de si existe o no existe la conducta? Eso es muy grave, porque no están existiendo resoluciones justas. Puede que en algunas le atinen y si en otras no. Claro. Imagínate tú el daño que se le hace al profesor. Y con eso tampoco quiero yo socapar, como se podría decir, a los docentes, pero sí a que si se va a realizar este tipo de investigaciones, se las haga de manera correcta. Exactamente. Qué interesante. Estamos hablando acerca del tema sobre el acoso sexual. Habíamos dicho, se inician clases y todo este detalle, y con tanta cosa que se ha escuchado. Gaby nos daba unas estadísticas alarmantes realmente en el tema. Nosotros como padres preocupados, y quizás a veces, así como los maestros que están ahora, no quieren ni siquiera contestar a veces ni el saludo. Es más, Loida nos decía que si no les ponemos atención van a tener hasta incluso una multa, ¿no? O sea, están atados de manos y de todo. Entonces, imagínense, igual nosotros como padres vamos a estar siempre pensando o preguntándoles a los niños cuando lleguen en casa cómo te fue. ¿Te maltrataron, no te maltrataron, te tocaron, no te tocaron? O sea, esto creo que va más allá, no solamente de algo pequeño. Tenemos participación. Así es, buenas noches. Me uno también a este conversatorio. Base a los comentarios que ha hecho nuestra gente, la gente está bastante interesada en el tema, según se puede observar. Voy a leer algunos comentarios. Si quieren hacer algún comentario, bienvenidas, ¿no? Dice es primordial que los padres brinden una adecuada guía sobre el tipo de expresiones de cariño que deberían ser aceptadas, ¿no? O las normales, ¿no? Que se deberían recibir, que es importante también de parte a los padres. Está preguntando si la ley no prohíbe motivar al estudiante, como dice, si hay alguna ley y alguna sanción, motivar de la forma cariñosa, si cabe el término. Hoy dice que nosotros no debemos toparle a los estudiantes. ¿Pero qué dice exactamente la ley? ¿Qué dice? Que dice la ley? No podemos nosotros
Puede tener contacto físico. Contacto físico. Y el momento que yo le hago así, eso es Ajá. contacto físico. Ya. El momento que le hago así, contacto físico. Mm. Por esa razón... ¿Y cómo saludamos? Solo así nomás. Y es Eso algo muy así. difícil para nosotros que somos a lo menos maestras de Claro. pequeños. Entonces, cuando ellos vienen, y así es que hoy día, y no soy yo tan baja, ¿verdad? Entonces mis pequeños, yo trabajo con niños de primer año. Ellos a mí me vienen y me Abrazar los abrazan, pies. por aquí me vienen a dar. Entonces, mire, o sea, y uno, o sea, hasta, o sea, trata ya es, ya digo, afectuosamente, un poquito sí de saludarle, pero ya no, porque no se sabe con qué ¿Cómo lo van a directrices tomar? viene de casa, ¿Cómo lo van a cómo ellos están, y para evitarnos ese asunto, mejor, como quien dice, un poco ahí. Pero es dentro de algo la parte de la contradictorio, reforma, sí, ¿no? pero De es la- algo contradictorio. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, por ejemplo, las compañeras del DECE nos dijeron a nosotros que tenemos que dar una charla a los padres de familia, y decimos, no, esas son funciones de ustedes. Y que nos dicen, no, vienen directrices de la zonal y del Ministerio de Educación, y ustedes que son más apegados a los estudiantes, ustedes que son más pegados a los padres de familia. Y decimos que contradictorio, porque en cambio vuelta a veces que no tengamos contacto, pero en cambio para cumplir funciones sí, en cambio ahí sí nos vamos los maestros. Mira, la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 11, quiero yo leerles, dice respetar y proteger, los y las docentes tienen las siguientes obligaciones. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los adolescentes y denunciar cualquier afectación ante las autoridades judiciales y administrativas competentes. El problema de aquí de nuestros docentes es que están tan psicoseados, si es la palabra, con el tema de que no hay cómo ni toparles, ni hacerles así, o sea, no hay cómo a los estudiantes, porque entonces ellos se van a meter en graves problemas. Sin embargo, de aquello no está en la ley, no está en el reglamento que dice no puede darle ningún tipo de afectación. Es ahí donde debería entrar autoridades a capacitar a los docentes y decirles qué se entiende por afectación, hasta qué también a los punto, papás, ¿no? a los padres papás también, exactamente, las exageraciones son malas, pero hay un punto también bien importante, porque dice la profe, generalmente los casos de abuso sexual y todo este tipo de problemas se evidencian con docentes que no tienen la preparación. Por ejemplo, yo soy abogada y doy el concurso y gano y me voy de docente. O sea, ¿qué preparación tengo yo para ser docente? Hay que ser muy conscientes en eso. Podré tener a lo mejor paciencia, pero no tengo la pedagogía. No sé hasta qué punto puedo yo tratar con el estudiante. Y a las personas que estudiaron para ser docentes deben ser docentes y seguirles preparando. Con esto de la afectación yo pienso que se va a una exageración grande, pero no les culpo yo a los docentes porque tienen tantos problemas, tantos sumarios abiertos, que ellos mejor dicen no, de lejitos con el estudiante, y así yo no me meto en problemas. Pero a la final de cuentas los afectados son los estudiantes, ¿no? Pero ahí viene el otro punto, ¿no? Que nos estabas queriendo leer, la parte que está dentro de la ley de educación, que si es que el profesor no le toma atención al alumno, también va a ser multado. Sí, el artículo 249 del Reglamento de Educación dice, mire, dice que en los establecimientos educativos que nieguen o dificulten el ingreso a los niños, dice, en algún por razones de salud, discapacidad, etnia, embarazo, o sea, es una multa que se paga de 100 a $500. Entonces dice, las autoridades y docentes de establecimiento de educación que nieguen oír a un niño, a una niña, a un adolescente que estén en condiciones de expresar su opinión en aquellos asuntos que no son de su interés. Dios mío. El artículo 249 con los literarios. Pero ustedes, Loida, han estado conversando con el tema de las autoridades del distrito. Me imagino que sí han socializado, han dado su punto de vista, han sido escuchados. ¿Cómo está el asunto? Queta. Aquí el departamento del DECE. Ya. Él juega un papel muy importante. Y yo he manifestado que cada departamento tiene que irse por concurso de méritos. Y ellos tienen también directrices, porque nosotros, yo a lo menos sí he preguntado a las compañeras del DECE del establecimiento, y ellos ¿qué manifiestan? Fui parte del Consejo Ejecutivo anteriormente de Camilo Gallegos Domínguez, entonces
Y ahí nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con nuestra compañera del DECE. Entonces nos dijeron, vean maestros, nosotros tenemos esto, nos dice que nosotros apliquemos esto, aquí está el protocolo. Nosotros no tenemos, nosotros recibimos órdenes que si nosotros no aplicamos esto, nosotros vamos a ser sancionados. Entonces ahí decimos que es algo absurdo, porque ellos también, bueno, están recibiendo órdenes, ¿no? Y a veces dicen, es verdad, o sea, no, lo ideal sería conversar los maestros con el padre de familia, el docente, para ver, o sea, como quien dice, ponernos a escuchar todas las razones, y ¿no? es que, Gaby, saben, así es pero el en proceso, cambio, ¿no? Te pones- Así debería ser. Debería ser, pero eso no pasa. Ellos tienen directrices que si algo que si el niño se siente acosado, se siente ofendido, se siente, muy bien le puede hacer este protocolo. Es protocolo. El Así es la protocolo. palabra. ¿Cuántos hay, tú que estás al frente de los maestros acá en Pastaza o en el distrito, cuántos casos están con este tema? Estábamos con 8 compañeros, no sé si al culminar el año lectivo se aumentaron más compañeros, pero lamentablemente en nuestra provincia se dio estos casos. Sí, como organización, nosotros lo que hemos manifestado es que se dé el debido proceso, porque sí se han vulnerado algunos pasos, algunos procesos, y algunos compañeros ya están fuera de los cargos. Gaby, tú hablabas de los peritos, hablabas de todo ese detalle en el tema. ¿Hasta qué punto, si no hay esto en la parte que estamos hablando, hasta qué punto es creíble como para tomar una decisión de separarle, de decir, ya, usted es culpable, en pocas palabras? Mira, esto de la separación del cargo es algo que también abre mucho debate. ¿Por qué? Porque es como una medida de protección para la persona que está siendo víctima, una supuesta víctima, que son los niños, ¿no? En el momento en que esto llegue a ser efectivamente verdad, ¿qué tan bueno o correcto sería que se le tenga al agresor junto a la víctima en una misma aula? Entonces, viéndole desde ese punto de vista, separarle al maestro antes del proceso estaría correcto. El problema es las denuncias que a veces existen por venganza, o porque le cayó mal el profesor, o porque no le puso 20 en una tarea, o 10, o lo que sea. Entonces, para esto necesitamos seriedad y madurez para hacer este tipo de denuncias. Yo siempre he dicho, o sea, denunciar por violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, no es ningún chiste. Si las personas seríamos responsables de las denuncias que nosotros ponemos, estaría muy bien la medida. Pero en este caso, como se ve tantas injusticias, porque a veces sí hay casos muy injustos, entonces sería una pena anticipada. Le podríamos ver desde este otro punto de vista. Es una pena anticipada porque todavía no tenemos una resolución donde que digan efectivamente el maestro o el docente es culpable por lo tanto separado de su cargo, de su función. Tenemos la participación también de la ciudadanía. Gracias por estar con nosotros, dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, que ya Juan nos va a ayudar con este tema para nuestras amigas que están. Así es, muchas gracias. La gente todavía está activa y eso es importante porque los Facebook Live deben ser rápidos, pero la gente está actuando y quiere opinar. Flor Cat Viteri dice, es por eso que los profesores ahora se dedican a no decir nada, y el que aprende, aprende, dice, ya no les importa por no hacerse problema de pronto con las sanciones que se les vendría a dar. Fabiola dice, en la actualidad los docentes estamos en la indefección, pues esto incluso se presta para manipulación de ciertos padres que por antipatía personal acusan hasta sin evidencia de igual manera a los estudiantes. Esos son los comentarios de la gente. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en ese aspecto, los maestros que somos responsables lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando y ejerciendo nuestra función, que hemos sido formados para ser docentes. Sí viene en esa situación, no a un importismo, pero sí a que usted puede evitarse problemas. Usted actúa hasta un cierto límite. ¿Por qué?
Porque si es que muchas veces, y se ha dado la mayor parte de problemas con los maestros, es porque ahí, motivando, insistiendo, presionándoles, por esa razón, incentivándoles también, ¿no? Se les está Claro. dando esa forma, pero ellos en cambio le cogen del lado negativo y han salido mal parados nuestros compañeros docentes. Entonces, ahora sí, cumplimos con nuestra función, que es ser lo que nos manda la ley de educación, y hasta un cierto límite, sí, en esto con respecto a de acercarnos, en esto de ser afectivos, y bueno, en algún momento si nosotros nos metemos en problemas, ¿quién nos va a defender? No nos defienden nadie. Y como les decíamos, no tenemos ni un representante de los docentes en el Distrito de Educación. Qué interesante, vamos como que cerrando ya el tema. Gaby, en la parte final solo tengo una inquietud. ¿Pueden los docentes que son insertos en este protocolo que mencionaba Loida, coger aparte un abogado para poder defenderse? Claro que sí. Para decir, no, yo apelo porque no estoy de acuerdo con este proceso que me están haciendo, voy a iniciar ¿sí se puede? Hay que aclarar que después del trámite administrativo hay la acción subjetiva que pueden interponerla ante el contencioso administrativo en la ciudad de Ambato. Entonces, obviamente, y el derecho a la defensa es desde que nace el problema, no es que tú te puedes defender ya cuando ya estás separado del cargo. Entonces, esto tienen que tener claro los profesores, tienen que defenderse. Tienen que defenderse, sí. Eso es que, fíjese, porque ¿quién le va a defender? ¿Qué tal usted? Claro. Tenemos una persona jurídica en el distrito, pero ella no está para defendernos a los docentes en estos casos. Y aquí, miren, un papel muy importante, que es la situación económica. Aquí va la situación económica del compañero que tenga para defenderse. Qué interesante, y al mismo tiempo nos da pena. Concluyo esto, yo les agradezco a ustedes. No sé si en la parte final, Gaby, algo tenemos para acotar, igual Loida, antes de despedir el programa. Mira, lo único que se puede acotar de manera final es la concientización que tienen que tener las personas a la hora de denunciar y también los maestros a la hora de impartir conocimiento en una aula. De lado y lado la responsabilidad está latente. Yo no digo que en todos los casos los profesores puedan ser inocentes, ratificados del estado de inocencia, pero tampoco en todos los procesos van a ser culpables. Entonces, he ahí la responsabilidad de las autoridades administrativas del distrito de investigar la realidad de los hechos sin persecuciones personales, con la imparcialidad que se supone deberían tener. Eso como Estamos ya prestos, ya en 15 días iniciamos un nuevo año lectivo. El deseo como maestra sería que a los maestros que vayamos con esa motivación en estas cortas vacaciones que hemos tenido, pero con ese ánimo, con esa responsabilidad que nos caracterizan a los docentes, y a los señores padres de familia, a los estudiantes, a las señoritas, de igual manera que iniciemos con algo positivo. Muchas cosas no tan agradables pasaron el año anterior, pero tratemos de ser positivos y de cumplir con nuestra responsabilidad como es. Yo concluyo diciendo lo siguiente: quiero enviar un saludo, y vale la oportunidad de enviar un saludo a mis queridos profesores. Yo recuerdo muy claramente sus palabras de ánimo, de aliento, cuando uno estaba incluso con un mal día, ellos se acercaban y le daban un abrazo, le daban una palmada y le decían vamos, adelante. O sea, eso ha pesado, incluso ha quedado un poquito más que la misma motivación de un papá, de una mamá, y que en muchos de los casos ha habido estudiantes que no han tenido ni siquiera su papá y su mamá, pero han estado ahí sus maestros para ayudarles, para animarles, para darles ese empuje que necesitan. Pero en todo caso, con todas estas reformas que en muchos de los casos, como dice acá la profe y los entendidos, uno no se entiende, no se sabe el por qué, esperemos y aspiramos que se pueda dar Hay una reforma a la ley planteada por el asambleísta Raúl Tellón. Ya. Esperemos de que
No son todos los artículos que hubiésemos querido, pero sí en algo que se reforme esta ley de educación, la LOI. Estaremos atentos y también te invitamos para que nos comentes en cuanto a esta reforma. Con eso nosotros nos estamos despidiendo con el saludo muy especial a todos los docentes, a los estudiantes también y a los padres de familia también, que todos seamos, como decía Gabriela, con mesura, con toda esa conciencia que nos caracteriza y que no vayamos ni al un extremo ni al otro extremo, que empecemos el año con pie firme y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, hasta luego.